tardes. Le damos la bienvenida al último tramo del evento. Tendrá lugar la conferencia de cierre. A continuación, se realizará el acto de clausura del Congreso y, finalizado el mismo, tendrá lugar la asamblea de la Red de Geografía de Universidades Públicas de la República Argentina. A continuación, escucharemos la conferencia de la doctora Carla Sussman, de la Universidad de Buenos Aires, que será presentada por la doctora Sabina Fabri, también de la Universidad de Buenos Aires. Profesora normal y especial en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Integración de América Latina, Universidad de San Pablo, y doctora en Geografía Humana por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora independiente del CONICET, con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, donde integra los grupos de estudios Cultura, Naturaleza y Territorio y Ruralidades, Ambiente y Cultura. Actualmente se desempeña como vicedirectora de dicho instituto. Es profesora titular en la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus investigaciones se desarrollan en torno a la historia del pensamiento geográfico, procesos de formación territorial y geografías culturales. Creo que lo disfrutamos todos mucho y me da mucha alegría que podamos estar aquí y que hayamos compartido estos 3 días. En particular quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del Departamento del Instituto de Geografía, este año ha sido de mucho trabajo para todos nosotros. Por un lado este congreso, este 9º Congreso Nacional de Geografía, y por otro lado la exposición de Geografía en 40 años de democracia. Y fue un trabajo precioso, colaborativo, que creo que potenció lo mejor de todos nosotros, no solo a nivel académico, de calidad académica, sino a nivel humano, a nivel de amorosidad, de cuidado, de respeto, de comprender a cada uno como es y también de calidez de humor. Así que bueno, celebro en principio tengo mi agradecimiento de haber compartido este año y creo que nos dé fuerzas para seguir. Bueno, como el título de mi conferencia, como vieron, se llama Nación y Ciudadanía en tiempo de diversidad. Lo que les propongo es que me acompañen en un recorrido exploratorio, provisorio, discutible, no conclusivo, que busca poner en tensión algunas ideas. Y que esas ideas tienen que ver con la de nación, la de ciudadanía y las políticas de inclusión social. Que de alguna manera buscan reflejar el título del evento y también algunas de las discusiones que estuvieron presentes. La primera. Bueno, este evento espero que les traiga mucha alegría, este recuerdo y que no perdure. Entonces quise empezar con estas imágenes. El mes de diciembre del 2022 fue quizás el más feliz para muchos de nosotros, de los y las argentinas, de la última década. Esta felicidad, aparentemente atravesada por todas las clases sociales, diferencias étnicas, de género y de disidencia sexual, fue súper importante, porque estábamos en un contexto donde unos días antes el INDEC reconocía que Argentina contaba con un 42% de pobres. En este marco, cerca de 6 millones de personas salieron a la calle para festejar cada uno de los triunfos de la selección argentina. Estas celebraciones pueden encontrar resonancias en algunos eventos como el Carnaval de Brasil. Nada más que el Carnaval de Brasil se festeja todos los años, pero esto fue una celebración
puntual, que fue creciendo a medida que el seleccionado quedaba mejor posicionado en el mundial, y aglutinó a todos y a todas, desde Ushuaia a La Quiaca, y en los espacios públicos más relevantes de cada ciudad del país. Mientras que Pablo Lavarce, que no sé si lo conocen, es un sociólogo especialista en temas de fútbol, reconocía que el festejo popular daba cuenta de cierta alegría gratuita, merecida, que no podía expropiarse, sino solo exteriorizar y compartir. Mayra Arena, no sé si la conocen, pero es una madre, una socióloga en la actualidad, que estudió economía y sociología en la Universidad de San Martín. Ella viene de una familia de extrema pobreza, fue madre adolescente y también su mamá fue madre adolescente, y ella pasó a ser conocida por una charla TED que se llamó ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Ella ahora es muy consultada en los medios, así como César González, y ella dice que ese evento consiguió construir un sentimiento de pertenencia colectiva, novedoso, no vivenciado con anterioridad por las nuevas generaciones pobres, segregadas, aisladas, cuyas costumbres tendían hacia el individualismo el individualismo fue una característica que la pandemia agudizó. En todo caso, las victorias futbolísticas permitieron la emergencia de un sentimiento de cohesión social asociado a la idea de nación. Es lo siguiente. Entonces ahora vamos a ver algunas perspectivas sobre la idea de nación. Muchas se desarrollaron en la década del 80 con la llamada crisis del Estado y la nación, asociada a la globalización, ¿no? Y al hecho de que el Estado iba perdiendo poder frente al avance del capital transnacional. Entonces, por ejemplo, Balibar y Wallerstein plantean que la idea de nación es una configuración cultural de las burguesías ilustradas, orientada a universalizar sus valores, naturalizar las diferencias sociales y conformar una homogeneidad cultural entre un conjunto de personas que no necesariamente comparten ciertos rasgos étnicos, religiosos o lingüísticos. Por su lado, Benedict Anderson señala que la idea de nación aglutina a personas que no se conocen, pero que se perciben a sí mismas formando parte de lo que él llama la comunidad imaginada. Estas personas parecerían entablar relaciones fraternales, horizontales, a partir de compartir ciertos imaginarios. Anderson, en particular, explora cómo la construcción de esta comunidad imaginada posee una carga emocional que hace que estas sociedades puedan entrar en guerra a fin de defenderla. En la década de 1990, algunos países asiáticos y latinoamericanos, especialmente con algunas perspectivas nutridas de las propuestas de Parta Chatterjee y las propias experiencias, vienen cuestionando la idea del carácter homogéneo de la nación. En primer lugar, comprenden que ella permitió apagar las diferencias de clase, género y étnicas, y, por ejemplo, Antonio Moraes planteaba que el territorio en esa diversidad social aparecía como un elemento de cohesión. En segundo lugar, conciben que la nación se construye sobre bases heterogéneas si tomamos en cuenta el carácter diverso de las poblaciones que dieron cuerpo a países como Bolivia y Ecuador, que esto derivó en el reconocimiento del carácter pluricultural de la sociedad. Y en Argentina podemos pensar que la nación se ha constituido en los últimos tiempos en un significante disputa, como se ha visto en algunas coyunturas, por ejemplo, en el conflicto del campo, en donde la idea cultural fue recuperada como reservorio de lo nacional, o en el contexto de discusión de la ley por la interrupción voluntaria legal y gratuita del embarazo, donde las posturas contrarias a la ley recurrían al pañuelo celeste para dar cuenta que ellas representaban la patria. Volviendo entonces al vínculo entre fútbol y nación, que estábamos planteando, que llegó a que todos los habitantes se identificaran con la circunscripción, o que en otros términos los jugadores aparecerían contando con un poder otorgado por la sociedad argentina y que se expresa en términos como ganamos o perdimos, jugamos bien o jugamos mal.
El carácter inclusivo, colectivo y esperanzador que adquirió la idea de nación a través del fútbol me llevó a reflexionar sobre los reparos que he tenido con relatos configurados históricamente sobre los mitos fundantes de la nación. Ello un poco tiene que ver con mi propia historia, con la huella que dejó la guerra de Malvinas en mi generación y el entendimiento que la dictadura cívico-militar eclesiástica recubrió el nacionalismo territorial que formaba parte del imaginario de la sociedad argentina, construido desde los espacios educativos, para construir un consenso sobre el carácter legítimo de la ocupación de Malvinas en una coyuntura que se ponía en juego la continuidad del gobierno de Estado. Del mismo modo, Margaret Thatcher vio en la confrontación también un elemento de cohesión nacional, en un contexto en que las políticas neoliberales comenzaban a mostrar sus implicancias sociales y eran objeto de críticas. En el contexto de la guerra de Malvinas, todavía, que era un contexto de la guerra, que uno puede considerar todavía, existía una correspondencia directa entre Estado, nación y territorio, de modo que la pérdida de Malvinas era evidenciada por los y las argentinas como amenaza de la integridad territorial y por lo tanto de la nación. Esta potencia que planteó Anderson sobre esto de que a partir de esta unión, esta comunidad imaginada, las personas podían emerger en las personas un sentimiento que podía llevarlas a la guerra. De alguna manera se constató en el apoyo popular y con toda la ocupación militar de Malvinas, el 2 de abril de 1982, cuando la gente se murió en Plaza de Mayo. Por otro lado, la base señala que el componente identitario del fútbol tiene un origen popular y encuentra sus orígenes en la temprana modernidad en el sistema educativo y en la industria cultural de las primeras décadas del siglo XX, especialmente a través de las revistas ilustradas orientadas a las clases medias que llevaron a socializarse en el deporte. En este marco aparecen un conjunto de intelectuales profesionales en los medios que lograron este discurso de la nacionalidad, que podríamos decir más popular, mientras que los intelectuales asociados al Estado construían otros, y que construían los intelectuales asociados al Estado más dominantes. Entonces las narrativas populares sobre el fútbol permitieron criollizar el deporte. Recuerden que es un deporte que tiene origen inglés, y construirlo como elemento de inclusión social, particularmente luego que las clases medias entraron a través del voto, en la época del irigoyenismo, a la escena política. Este es el mismo momento en que las revistas ilustradas promueven la creación de los paisajes nacionales y su conocimiento a través del mundo. También visto entonces esta reflexión de alabarse me llevó a otra cuestión, que es el papel también que tuvo el fútbol en el 78, que fue considerado como elemento de cohesión social por la dictadura que recurrió al Mundial y particularmente la victoria argentina en el Mundial de Japón para legitimar la campaña de los argentinos somos derechos humanos frente a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que la dictadura recurrió a dos elementos nacionalizadores, el territorio y el fútbol. En la década de 1990, la socióloga brasileña Lucía Oliveira, en el contexto de caída del muro de Berlín, que dio los resultados en la globalización neoliberal y sus efectos en la reconfiguración entre el Estado-nación y territorio, llegó a algunos autores a hablar de la crisis de la nación. Y entonces Lucía Oliveira planteaba que el fútbol era una de las pocas expresiones que quedaba de la nación. Una idea semejante plantea la base cuando reconoce que hay un vínculo entre nación y mercado a la hora de pensar el carácter identitario del fútbol en la década del 90, donde el hincha, al menos entre los equipos de primera, es valorizado esencialmente como consumidor. Él dice, el fútbol solo pide una inversión de pasión a cambio de un relato de pertenencia. Sin mayores riesgos, se torna identidad primaria, no un relato entre los otros. Entonces, en este sentido, el fútbol, así como los paisajes, entra al mercado global. Los integrantes de la selección argentina en general no juegan en el país, y aquellos que sí lo hacían luego del Mundial entraron en el mercado deportivo global. En este contexto, y sin desconocer que a escalas locales el fútbol y los clubes de fútbol participan en la construcción y reconfiguración de identidades barriales,
Me vuelvo a preguntar si es posible pensar en otras estrategias aglutinantes e inclusivas, persistentes en el tiempo, que no hagan caso omiso a las experiencias de desigualdad, violencia y discriminación. Y ello me llevó a pensar y recuperar la idea de ciudadanía, pensada sobre todo como una expresión asociada al acceso de derechos. Y aquí les propongo 3 ideas de ciudadanía. Por un lado, bueno, hay una idea de ciudadanía asociada al Estado donde se supone que somos todos iguales y que todos tenemos los mismos derechos, pero los estudios y la realidad vienen a mostrar que esto no es así. En el contexto de la instalación del estado de bienestar, el sociólogo Thomas Humphrey Marshall aborda la tensión entre clases sociales y ciudadanía, entendiendo que la desigualdad de clase puede ser aceptable siempre y cuando se reconozca el carácter igualitario de la ciudadanía. A su vez, Marshall entiende que en distintos momentos históricos se establecieron distintos tipos de ciudadanía. Mientras que en el siglo XVIII se configuraron los derechos civiles, en el XIX se instauraron los derechos políticos para votar, para participar del gobierno, y los sociales hacia mediados del siglo XX. Y Milton Santos se basa en estas ideas de Marshall para trabajar la idea de ciudadanía y territorio. Él identifica como derechos sociales aquellos vinculados a la riqueza colectiva e incluye el derecho a la educación, al trabajo, al salario justo, a la salud y a la jubilación. Según Flavia Abril, que hace un análisis de la obra del distinto periodo de la obra de Milton Santos, recuerden también que Milton Santos tenía una formación en Derecho, entonces también eso ayuda a pensar esta cuestión de la ciudadanía. Flavia entonces contextualiza particularmente el libro de Milton Santos sobre la obra que discute la ciudadanía, ¿no? Entonces, ve que esta discusión tiene que ver en el 88, en la transición a la democracia, en la aprobación de la Constitución del 88, llamada por políticos intelectuales Constitución Ciudadana, y plantea que la ciudadanía no puede ser escindida de la cuestión territorial y que una república será democrática solo cuando se consideren a todos los ciudadanos como iguales en cualquier lugar que estén. De modo que la igualdad de los ciudadanos supone para todos una accesibilidad de bienes y servicios, sin los cuales la vida no sería vivida con dignidad. En un territorio donde la localización de los servicios esenciales es dejada a merced de mercado, como plantea Milton Santos, todo colabora para que las desigualdades sociales aumenten. Esta crítica al avance del mercado en el proceso de producción territorial y en las dificultades que derivan para el acceso a bienes y servicios se asocia a la emergencia de distintas formas de organización social y que llevan a James Holton a hablar de ciudadanías insurgentes. Desde su punto de vista, estas ciudadanías supondrían una respuesta a la diferenciación porosa de las normas que marcan lo legal e ilegal, la definición de una esfera pública alternativa de participación, una nueva comprensión de los derechos a partir de la toma de conciencia del derecho a tener derecho y la transformación de la relación entre Estado y ciudadano. Si bien Holton basa su análisis en el caso de las periferias de San Pablo, particularmente en los procesos de autoconstrucción, creo que muchas de las dinámicas que abordan las investigaciones que muchos de los aquí presentes han llevado adelante sobre los procesos de emergencia étnica, sobre las movilizaciones feministas y de sexualidades disidentes, sobre los movimientos de personas con discapacidad, sobre los movimientos ambientalistas o los movimientos barriales, para mencionar algunos de los colectivos, darían cuenta de estos procesos de ciudadanías insurgentes. En la medida que ellos expresarían de nuevo por lo que han llamado Nancy Fraser y Judith Butler políticas de redistribución o políticas de reconocimiento. Podríamos pensar distintas estrategias de estos movimientos orientados a construir estas ciudadanías. Una podría ser la visibilización de las demandas en espacios públicos o en redes sociales. Otra, la realización de encuentros entre los y las integrantes para formar comunidad y delinear estrategias de acción. Otras, reformar sus formas de vida a partir de la apropiación productiva y reproductiva de los espacios,
dando un contenido político a la vida cotidiana. La recuperación y resignificación de documentación cartográfica, ortográfica, jurídica o de producción de otras nuevas, como las cartografías participativas para apoyar sus demandas, la recopilación de memorias, realización de censos como el censo popular, de los cuales ya cuenta Mónica Farías en sus trabajos, o la realización de documentales. Y el otro aspecto tiene que ver con la negociación con poderes públicos, tendientes a cumplir normativas existentes, modificar, derogarlas, proponer otras. A través de estas acciones, actores sociales se tornan en políticos. Estas organizaciones se articulan a otras organizaciones a fin de ampliar sus escalas de actuación. Y aquí aparece la idea de redes, construcción de redes. Pero esta cartografía de esta ciudadanía, si bien pueden contribuir a construcción de ciudadanía, a construcción de identidades, no tienen el carácter nacional. Ello solo puede ocurrir si las demandas generadas desde esta ciudadanía se tornan políticas públicas de inclusión social a nivel nacional. Todas las normativas que identificamos a continuación tienen implicancias en términos socioespaciales, pues pretenden contribuir a mejorar las formas de habitar y de circular por los territorios a distintas escalas. Algunas tienen el carácter más endeble que otras. Aquí traigo algunas de las normativas que cruzan los temas de investigación presentados, particularmente me parece la mesa que se discutió el tema de la diversidad. Una normativa que está muy vinculada al proceso de emergencia étnica y que es la ley 2660, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, con personería jurídica inscrita en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas en organismos provinciales competentes. Ahora, esta ley, como saben, siempre es un grupo vulnerable. De hecho, por decreto del año 2021, el presidente Alberto Fernández dio una prórroga hasta el 2025 que evita desalojos, pero es una disposición que no garantiza la misma protección que los derechos, que la sanción de una prórroga votada por el Congreso Nacional. Ese mismo año, 2021, el Senado había dado media sanción para una nueva prórroga a fines de octubre, pero diputados no la aprobó ni siquiera durante diciembre en la extensión de las sesiones ordinarias. La Ley Nacional de Empleo para Personas con Discapacidad, un tema que trabajó Francisco y que puso en su presentación, busca promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. La Ley de Accesibilidad 26378 tiene como objetivo garantizar el acceso a la información y comunicación de las personas con discapacidad, así como la accesibilidad al entorno físico y al transporte. Esta fue dictada en 2018. Y ahora sí, tenemos un conjunto de leyes vinculadas a la perspectiva de género y que toman en cuenta las identidades trans. Me interesa señalar que todas estas disposiciones, más allá del carácter endeble, fueron dictadas en el periodo democrático y las implicancias que tiene esto en el futuro, en términos de que se está negando todos estos aspectos que estamos teniendo en cuenta. Para mencionar algunos, la ley de matrimonio igualitario, la ley integral que permite prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollan sus relaciones interpersonales, la ley de identidad de género que permitió que aquel que se autoperciba con una determinada identidad sexual pueda cambiar su documento, y así como el acceso a la atención sanitaria integral de las personas trans. La ley 27501 permitió modificar la 26485, que permitió incorporar en el marco penal el acoso callejero. La ley Micaela, capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La ley 27610 de acceso a la intervención voluntaria y legal del embarazo y la atención post-aborto a todas las personas con capacidad gestal, y la ley de tipo trans, que permitió el acceso, como ya lo planteó Francisco,
específico también a personas travestis, transexuales y transgénero a puestos en el Estado Nacional. A esto sumamos la Ley de Educación Integral. Muchas de estas leyes fueron resultado de estas demandas de los movimientos sociales, de estas ciudadanías insurgentes. Y también quiero destacar que algunos trabajos y algunas geografías han discutido algunas cuestiones que tuvieron que ver con estos aspectos, la geografía del miedo, los poderes populares, esto de la callejero, en la medida que algunas mujeres deciden ir, pasar o no, o circular por ciertos espacios. La cartografía del aborto, que fue objeto de una tesis de licenciatura en Publicación Deutsch en la Universidad de Córdoba. A pesar de las controversias de las que emergieron las normativas y a pesar de los conflictos que muchas veces derivan de su implementación, ellas constituyen políticas de inclusión que procuran atender a las demandas en estos tiempos de diversidad. Si bien todas estas normativas suponen acciones asociadas al reconocimiento y la reivindicación, no necesariamente alcanzan a los sectores populares afectados por la pobreza y como consecuencia no logran superar formas de aglutinación más próximas a las que plantean las narrativas nacionales. En este sentido, me pregunto qué podemos hacer como geógrafos a partir de nuestras investigaciones, y creo que podemos aportar a estos tres conceptos, a estas tres líneas, a la idea de nación, a la idea de ciudadanía y a las políticas de inclusión social. Por un lado, si la idea de nación puede ser considerada una política cultural de carácter inclusivo, podríamos nutrirla de otras narrativas menos míticas. Creo que la escuela viene haciendo esto, como por ejemplo los derechos humanos, la conflictividad socioambiental, la producción de cartografías alternativas, imágenes plurales, como viene planteando Malena Masiteri más estricto. La otra cuestión es el análisis y acompañamiento de los reclamos de ciudadanía. En ese sentido, creo que podemos continuar prestando atención a la relación entre territorio y derechos, pensando al territorio como abrigo, como fuente de recursos, como ámbito privilegiado de interacción entre humanos y no humanos, como memorias construidas en interrelación con otros lugares, como ámbitos de desplazamiento y de acceso a servicios básicos, transporte, salud y educación. Y finalmente, a través de la actuación profesional, articular las demandas de la ciudadanía con propuestas que permitan construir información cuantitativa y cualitativa orientada a diseñar y formular políticas públicas inclusivas. Muchas gracias.